Hola mis amados hermanos, bienvenidos a una transmisión más de la palabra de nuestro Dios. Y hemos de estudiar la pregunta número 20 de nuestro catecismo de Heidelberg, el cual dice: ¿son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? La respuesta es: no todos, sino solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados en Él y aceptan sus beneficios. Después de haber estudiado estos meses sobre la condición en la que cayó la humanidad después de la caída de nuestros primeros padres y de que solo Dios pudo librarnos de tal condenación enviándonos a su único Hijo, siendo Dios mismo, hemos de notar tres ideas dentro de la pregunta de hoy. Primeramente, hemos de notar que esta pregunta que hoy estudiaremos nos habla de la doctrina de la salvación y la soberanía de Dios. Ambas doctrinas se relacionan y se unen en la doctrina de la predestinación. Para la salvación del hombre es necesaria la soberanía de Dios, pues el hombre en su caída quedó incapacitado de salvarse a sí mismo. Y aunque cada día hoy hay muchas personas intentando salvarse a sí mismas, intentando agradar a Dios para ganarse un cachito del cielo por sus buenas obras, y personas que dicen que no necesitan ir a una iglesia para salvarse y para buscar a Dios, y que solo necesitan portarse bien con la gente y no meterse con nadie, y con eso tienen. Realmente, hermanos y estimados oyentes, debemos entender que nunca podremos, aunque nos esforcemos día con día por querer ganarnos el cielo por nuestras buenas obras, jamás lo podremos. Ya lo hemos estudiado con anterioridad. Como lo dice la pregunta número 7 de este mismo catecismo, ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? La respuesta es de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. La doctrina de la predestinación, la cual indica que Dios escoge desde la eternidad, y escoge para salvarnos por la predicación de su palabra, ha tenido muchas controversias y muchos movimientos cristianos han llegado al grado de desconocerla. Y aunque ha sido creída y aceptada por muchas denominaciones cristianas, no todas la perciben de la misma manera, ya que muchos enseñan que la predestinación es condicional. Es decir, que Dios predestina o determina la salvación de las personas con la condición de que sean personas buenas para salvarlas y dignas de ser salvos. Si no, no las salvan. De lo contrario, serán condenados. Y están también los que han recibido esta doctrina y dicen que la determinación de la salvación, por otro lado, está solamente en la voluntad de Dios, en su beneplácito, donde el hombre no tiene ninguna participación dentro de su salvación y elección, porque no tiene la capacidad espiritual de decidir por Dios, sino hasta que el Espíritu mismo le da vida para creer en Cristo Jesús. Es necesario entonces recalcar que aunque el hombre no tiene participación dentro de su salvación y elección, debemos nosotros saber que sí tiene participación activa en su santificación y también en su crecimiento y madurez delante de Dios. La Escritura apoya entonces la segunda afirmación, pues de principio a fin esta enseñanza está presente en toda la narrativa bíblica. Y eso es en lo que nosotros hemos creído, en que el hombre no participa de ninguna manera en su salvación, sino solamente Dios. Lo primero
de la respuesta que podemos notar aquí es de que no todos. La pregunta es, repito, ¿son salvos o salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? No todos. Como dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. El no todos indica que son pocos los que la hallan, y esos pocos, aunque no se sabe cuántos son en número, son una minoría, a diferencia de los muchos. Este pasaje compara a Jesús con una puerta estrecha y un camino angosto. El término estrecho indica la distancia de un obstáculo a otro. Es decir, un obstáculo está tan cerca del uno del otro, y en términos de una carrera de obstáculos, el corredor debe tener mucha resistencia para saltar los obstáculos que están seguidos y muy cerca sin descansar. El que ha entrado por la puerta, es decir, por Cristo, necesita esforzarse de manera que no se rinda. Pues no solo la puerta es estrecha, sino también el camino que viene después de la puerta es angosto. Ese camino es angosto. El camino se refiere al proceder del cristiano en la totalidad de su vida, y no solo la vida eclesiástica o la vida nueva que ha de vivir en Cristo, sino la totalidad de su vida. Una vida angosta que no permite desviarse ni a derecha ni a izquierda. Este pasaje nos enseña que el camino este pasaje no enseña que el camino te lleva a la puerta, sino más bien una puerta que te lleva a ese camino. Primero entras por la puerta para llegar a ese camino, el cual te lleva a la vida eterna. Y tanto la puerta como el camino y la vida se refieren a Cristo Jesús. Pues Cristo es el comienzo de esa vida nueva, el que la sostiene y el que además la consumará en su segunda venida. El hecho de que no todos son los que hallan la vida en Cristo no limita la predicación del Evangelio, pues se ha de predicar a todos para que los pocos sean llamados a responder. Pues aún los pocos que han de hallar la vida eterna no creen sino por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestro ser, y este poder del Espíritu Santo es llevado al corazón del hombre por la predicación de la palabra. Ahora, lo segundo que podemos notar es que si no todos son, entonces ¿quiénes son? La respuesta continúa diciendo, si no solo aquellos que por la verdadera fe son incorporados en Él, es decir, en Cristo. El que los pocos hallen la vida en Cristo no tiene nada que ver con una iniciativa humana, sino que es una iniciativa divina. Recordemos que la salvación depende de Dios, que en su soberana voluntad obra en nuestros corazones para llamarnos al arrepentimiento. Aquellos pocos no pueden hallar la vida por sí mismos, no pueden creer, no pueden ser llamados hijos si no les es dado de lo alto. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando el evangelista está diciendo, les dio potestad, se refiere a hacer que seamos. Para ser hijos de Dios, alguien tiene que hacer que seamos hijos. De lo contrario, no podríamos ser hijos. Y aquí hay dos acciones: recibir y creer. Mas a todos los que le recibieron. Es una frase que expresa una acción verdadera hecha en el pasado, una vez y para siempre. No por todos, sino por los pocos que reflejan una vida en relación a lo que hicieron. En otras palabras, el verdadero cristiano da evidencias verdaderas
de una vida en relación a su Señor. Es decir, de haber recibido a su Salvador y Señor, aunque esa vida esté llena de tribulaciones, el cristiano se esforzará por dar evidencias de que es hijo de Dios. La palabra recibir viene del verbo tomar para uno mismo o preferir algo. Y la acción de tomar proviene de aquel que nos dio esa potestad o privilegio de ser hijos. Y la acción de tomar viene de una palabra griega que podríamos traducir más bien como recibir activamente. Es decir, que al momento en que Dios nos da la capacidad espiritual de preferirlo a Él, también nace nuestra responsabilidad de recibirlo en nuestras vidas para siempre, nuestra responsabilidad de obedecer. Es como cuando un esposo recibe a su esposa por primera vez. El esposo no dirá de esta manera: bueno, mi amada esposa, ya te recibí, ya nos casamos, ahora vete a la casa de tus padres y cuando yo te necesite, te llamo. De ninguna manera, esto no funciona de esa manera. El esposo recibe a su esposa y la lleva a la casa donde ahora han de vivir como una familia hasta que la muerte los separe, creciendo cada día como una sola carne. Aunque el recibir, hermanos, o preferir a Cristo sea una acción que comienza en el pasado, no debe ser olvidada como parte de nuestras vidas, sino que debemos responder en obediencia a esa nueva relación ante nuestro Dios. A los que creen en su nombre. Esta otra frase implica aparentemente una acción propia del hombre. Es decir, que el hombre mismo cree por sí mismo o llega a creer porque se lo propuso. Pero no es así. El verbo creer, el cual viene de la palabra fe o confianza, no nace del hombre, sino que proviene de Dios como un regalo de gracia dada a los que Él quiere, es decir, no importando raza, color, nacionalidad, hombre y mujer, grandes y pequeños, etc. Y a los que Él quiera. La diferencia quiere y quiera. A los que Él quiera, esto se refiere a la cantidad que solo Dios sabe. Y el creer es una acción que solo el Padre da para quienes Él quiere que lo reciban. Y no del que diga, yo sí quiero. Esta acción de creer tiene una directriz, un fundamento sólido y básico en su nombre. Solo el nombre eterno de nuestro Señor Jesucristo es lo único que da sentido a nuestra fe o convicción que podamos tener. Toda fe fuera de ese nombre es en vano, es pura ilusión a los que creen en su nombre. El creer es una acción continua. Es estar persuadidos o convencidos cada día de nuestras vidas del favor y de la salvación de Dios para nosotros. Va de la mano con recibir. Cuando tú y yo por primera vez fuimos llamados a ser hijos de Dios y procedimos al arrepentimiento de nuestros pecados, fue una acción única en la vida que dura toda la vida y sigue resonando en nuestros actos. Pues aunque es una acción única en la vida, como se dijo antes, genera evidencias en nuestra vida. Es semejante a lanzar una piedra en un lago. Si usted lo ha hecho antes, se dará cuenta que cuando la piedra cae en un punto del lago y este se hunde, al momento de caer esa piedra al agua, ¿qué hace? Genera ondas que van de adentro hacia afuera. Y esas evidencias precisamente en la vida cristiana, hermanos,
Son esas ondas que genera ese día en que el Señor entró en nuestro corazón. Y ahora está generando cada día una nueva vida, de tal manera que nuestra vida va respondiendo a esa nueva relación que tuvimos con Él aquel día en que Él nos llamó. ¿Cuántas veces hemos usado la frase cuando creí? Haciendo referencia al momento histórico cuando recibimos por gracia una vez y para siempre aquel llamado de Dios. Pero el creer, hermanos, no es un acto pasado para decir cuando creí, sino más bien es algo que debemos hacer todos los días y debe estar tan fresco como una lechuga. Es una acción del Padre que sigue con nosotros todos los días de nuestra vida y está allí. Y esa es nuestra responsabilidad de no olvidarnos. Esta confusión ha hecho que muchos cristianos vivan desanimados o estén cayendo en un conformismo en relación con Dios, pues muchas veces decimos, si ya creí, ¿qué más necesito? Es más, ni siquiera necesito ir a la iglesia, porque ya creí en Dios. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Esto va ligado a lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notamos que el versículo pone una condición para tener vida eterna o para ser salvos. Pues dice todo aquel, es decir, no todos en general, sino todos y cada uno en particular que reciba esa gracia de creer en el unigénito Hijo de Dios. No dice todo el que tenga fe en algo o en alguien, no. Sino que precisamente el que en Él cree, es decir, en Cristo Jesús. Pues fuera de Él nadie más puede salvar, ni tampoco nadie más puede salvarse. Y el verbo creer es el mismo que se mencionó en el versículo anterior. Esta idea continúa en el versículo 18 y en el versículo 36 del capítulo 3 de Juan. Y está escrito, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan siempre está haciendo hincapié en todo su evangelio en el término creer. Pues la fe en Jesucristo es la que justifica al hombre delante de Dios y por lo tanto no es condenado. Pero el que no cree y no encomienda su alma al Señor y Salvador, siguiendo el deseo de este mundo, es condenado. Pues solo la única y verdadera fe en Cristo libra de tal condenación. El término condenado viene de la palabra griega que implica, ante todo, separar, luego decidir y por último, juzgar, en el sentido de emitir una decisión legal. Por lo que solo la fe en Jesucristo hace la diferencia entre los pocos y los muchos. Y tercero, es que una vez que somos incorporados a Cristo por medio de la fe, los pocos podemos aceptar los beneficios. No aceptamos los beneficios antes de la fe, sino por medio de la fe. Es como se decía al principio, no podemos caminar sobre el camino angosto si no entramos primero por la puerta estrecha que es Cristo. El apóstol Pablo habla en su carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 16 al 21, y dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti.
Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Los beneficios los recibimos de Cristo, no Cristo de nosotros. A veces le decimos a Dios, Dios, si me contestas la petición que te estoy haciendo, entonces iré a la iglesia. Si no me contestas, no voy a ir. Hablamos como si Dios necesitara de nosotros. En este pasaje podemos encontrar beneficios o bendiciones por medio de la fe en Jesucristo, como lo es la adopción, la elección, la predestinación, la salvación, la fe, la gracia, la redención, la justificación, la reconciliación, la perseverancia, entre muchas otras, las cuales en su momento se darán a conocer. Hay quienes piensan que la vida cristiana es una imposición o un lavado de cerebro. O más aún, hay quienes piensan que ser cristiano es igual a ser intolerantes o fanáticos. No negamos que muchos cristianos han caído en el fanatismo, muchas veces usando textos bíblicos solo para controversias o para mostrar a otros que son mejores que ellos, o mostrar que su denominación es mejor que las otras. Hay quienes le restan importancia a la doctrina y dice que la doctrina divide a las personas, sin darse cuenta que realmente la doctrina bíblica sí importa, porque habla de Cristo, enseña de lo que hemos de vivir ante Dios, de cómo hemos de responder delante de Él y cómo hemos de hacer su voluntad. Y solo los pocos haremos la diferencia. No es imposición. El cristianismo no es imposición, sino una inmensa gratitud a Dios por habernos salvado. No es un lavado de cerebro, sino el verdadero conocimiento de lo que realmente somos en Dios. No es intolerancia, sino un genuino amor en Cristo a nuestro prójimo que nos transforma cada día como fuimos conocidos por Dios en Cristo desde la eternidad. No es fanatismo, sino una vida de compromiso y entrega. Una vida que lucha por apegarse cada día a la guía y dirección del Espíritu Santo, donde lo que pensamos que es bueno se diluye en lo que realmente es bueno, es decir, en Dios. No todos son salvos, porque no depende del que quiere, sino de Dios. ¿Te enoja escuchar de que no todos son salvos? ¿O hay una tremenda gratitud en tu corazón del por qué se fijó en ti? ¿Por qué se fijó en mí siendo yo un pecador? ¿O por qué te está llamando ahora, aun cuando piensas que a nadie le importas? Dios está llamándonos cada día a responderle en obediencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios no ha quedado callado, Él sigue hablando, Él continúa hablándonos al corazón y te habla a ti, me habla a mí cada día y nos dice, ven y ved que es bueno el Señor. Dios les bendiga, a Dios sea la gloria. Amén.